Los hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora. Bendito Dios. Antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Esto representa la decisión de cada quien. El respeto que tiene el Señor, que en esta ocasión está representado por el Padre en esta historia. El respeto de Dios con relación a la decisión de cada quien. El hijo menor pide a su padre que le dé su herencia en vida. Recuerden que de acuerdo a la ley, las costumbres de aquel entonces no le correspondía al hijo menor inmediatamente lo que era la heredad, sino al hijo mayor. Es el hijo menor quien quiere su parte en el momento. Y el padre no discute con él. El padre, si él quiere esto, si toma esta decisión, acude a complacerle inmediatamente. ¿Quieres tu parte ahora en vida? ¿Quieres tu heredad? Aquí la tienes. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, a una provincia lejana. Dice otras versiones, se alejó, se mudó. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Lo gastó. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Acabó el dinero. En realidad, comenzó a morirse de hambre. Miren la situación que se dio. Señores, esta historia representa lo que es aquella persona que está en los caminos del Señor y decide alejarse de Dios al mundo. Decide olvidarse de Dios al mundo. Nótese que el padre respeta la decisión del hijo, como Dios respeta la decisión de usted. Dios tiene el poder de provocar que cada uno de nosotros en sí estemos en su camino, pero Él tiene que respetar la decisión de usted, porque es decisión propia de cada quien. Dios hace un llamado a cada uno de nosotros. Yo estuve leyendo en el día de ayer el libro de Romanos, en donde el Señor pone de manifiesto el plan que tiene para cada quien, su intención que tiene para la humanidad. He leído a cada uno de ustedes en programas anteriores que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes sobre la bendición, la intención del Señor. Y podemos ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, lo que la palabra dice desde el versículo 7. Lo quiero compartir con ustedes una vez más. La intención de Dios, qué Dios quiere para nosotros. Pero a veces nosotros en sí es otra la decisión y la determinación que tenemos. En el capítulo 29 del libro de Jeremías, ya desde el versículo 10, para que estemos mejor ilustrados, dice la palabra en el nombre de Cristo. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que yo les prometí y los llevaré de regreso a casa. Amén. Que es como pasa, más adelante vamos a ver con esta historia del hijo pródigo, que quiso separarse del padre. Es como aquel que está en el camino del Señor viviendo en paz o con paz garantizada y decide separarse del Señor. El pueblo de Israel había pecado, había lastimado al Señor, había ofendido al Señor con sus delitos y pecados. El Señor sentenció al pueblo a cautividad en Babilonia durante 70 años. Un castigo de Dios. Lo sentenció. 70 años cautivos allí. ¿Pero qué le prometió? Ustedes volverán de regreso a su casa. Es la intención de Dios. Dios quiere morar. Dios quiere que usted, que yo
todos moramos con Él, que todos podamos en realidad vivir con Él, morar con Él, estar con Él. Puede castigar a cualquier persona. La palabra dice, no para siempre contenderá, ni para siempre será su enojo. El Dios Todopoderoso provoca la herida, pero también la venda. Él puede someternos a cada uno de nosotros a lo que es un periodo de castigo por lo malo que hemos sido, por los pecados que hemos cometido, pero en su intención, en sus planes está que tú regreses, que tú te restaures, que tú te reconcilies con Él, que tú vuelvas a casa. Y esto prometió al pueblo. Esto le prometió al pueblo. Esta es una carta a todos los desterrados. Y le dice, bendito Dios, quiero compartirla con ustedes. Desde el versículo 1, esta historia de Jeremías, para que podamos en sí nosotros tener la idea de qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? El retorno que a Dios le interesa. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Nótese que aún los responsables del servicio del templo, la dirección del pueblo, estaban desterrados allí, todos. Dice la palabra. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Isías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Y esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ello, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. He predicado todo esto con relación a la importancia de nosotros en sí. Trabajar por el adelanto de los pueblos, por el desarrollo, por la paz de los pueblos, porque la paz de un pueblo es la paz nuestra. Claro está, no contaminando la iglesia, no contaminando el ministerio, sino nosotros lograr y provocar que la paz llegue a los pueblos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. Amén. Esto dice, bendito Dios, para garantizar la paz, para garantizar la estabilidad, la buena convivencia en los pueblos. En el versículo 8 del capítulo 29 del libro de Jeremías, cuando el Señor dice que trabajemos por la paz, el bienestar de los pueblos, porque el bienestar y la paz de estos pueblos es el bienestar y la paz nuestra. Dice, no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia, o sea, en la tierra donde van a morar. En cada territorio existen profetas de Dios, pero profetas que no hablan según Dios. Existen hechiceros, adivinos en los pueblos, y el Señor dice, no permitas que los adivinos, los falsos profetas, que los hechiceros te engañen. Debes vivir en aquel lugar. Multiplícate, trabaja, fructificad la tierra, pero nunca permitas que los hechiceros, los adivinos y los falsos profetas te engañen. No escuches su voz, dice el Señor, no los escuches.
porque no son voces que vienen de Dios y no es para bien. Estoy leyendo en el versículo 9 del capítulo 29 del libro de Jeremías. Esto dice el Señor, versículo 10. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que yo le prometí, y los llevaré de regreso a casa. Van a durar todo este tiempo, en el periodo de castigo que los sometí, pero hay una intención de parte de Dios de hacerte volver, de hacer que tú regreses, de que tú recapacites, de que tú vuelvas al camino del Señor, de que tú en realidad te reencuentres con el Dios que te da paz, que te da vida. Es la intención de Dios. Si usted se ha separado del Señor, que en una ocasión estuviste junto a Él, vuelve, porque es la intención de Dios. Vuelve a casa, dice el Señor. Y cuando viene el versículo 11, que el Señor le dice esto al pueblo, quizás hablando con cada uno de ustedes, los que están viéndonos y los que están escuchando, que se separaron del Señor, que han dejado de creer en Dios, el Señor dice: vuelvan, los rescataré. Y dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Son planes de esperanza, de restauración y paz. Hay un tiempo de restauración, una oportunidad que usted tiene de volver a Dios. Quiero darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando ustedes oren, yo los voy a escuchar, dice el Señor. Si me buscan de todo corazón, ustedes podrán encontrarme. Porque no estoy perdido, dice el Señor. Estoy en el mismo lugar. Estoy ahí. Dios te conoció, te eligió, te predestinó para su obra. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 8. Que yo lo estuve compartiendo con todos ustedes en el día de ayer, y yo quiero volver a leer esta parte. Estamos hablando del retorno, de la reconciliación, de los planes del Señor a favor de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, que a los que antes conoció, a estos también santificó. El conocerte no es que tú eres un desconocido, te presentaron ante mí hoy y hoy te conozco. Cuando Dios dice a los que antes conoció, es a los que ya Él eligió. Y tú estás dentro de ese plan que Dios eligió. A los que antes conoció quiere decir eligió. Te eligió para su reino. Dice: a estos también santificó, te apartó. Te apartó para una obra en su reino. Primero te eligió, que es conocerte. Luego te santificó, que es apartarte para una obra en Él. A esto que los santificó, los apartó, también los llamó. Porque Dios tiene que llamarte. Y tú tienes que apelar a su llamado. Tú tienes que asumir una reacción. Y Dios te manda que sea positiva cuando Él te llama. No es de manera automática que Dios tiene a nadie en su reino. Él te eligió. Él te santificó. Pero también te llamó. Para que seas tú quien decida por voluntad propia venir a Él. Y a los que antes llamó, a estos también justificó. El proceso de justificación es el que logró Jesucristo en la cruz del Calvario, quitando toda culpa de pecado que teníamos. Justificar es declarado no culpable. Y el precio que había que pagar por ese pecado, esa sanción, esa condena, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí viene Cristo a completar todo lo que es el proceso en cada uno de nosotros. Jesucristo te eligió, te separó para su obra, que es santificarte, te llamó, y luego de llamarte en realidad
Él te justificó, te quitó la culpa y luego te glorificó. El proceso de glorificación es el que falta cuando Cristo venga en su gloria. En realidad, ese proceso es lo que quiere decir el Señor. Por eso Él dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y en esos días, cuando ustedes oren, yo los escucharé, porque ya se estaría produciendo la reconciliación tuya con Dios, y Él te va a escuchar. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Dios no está lejos, Dios está ahí. Dios no se ha ido. Por un breve momento, dice el libro de Isaías, te castigué y me alejé de ti, pero no para siempre. Aquí estoy, dice el Señor. Aquí estoy, dice el Dios Todopoderoso. Si me buscas de todo corazón, me encontrarás, dice el Señor. Me encontrarás. Sí, me van a encontrar, dice el Señor. Yo pondré fin al cautiverio tuyo, a tu sufrimiento, a tu dolor, dice el Señor. Si escuchas mi voz, yo pondré fin a tu dolor, a tu cautiverio, y restableceré tu bienestar. Los reuniré de las naciones donde yo los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Eso hace el Señor. Eso quiere el Señor. Si nosotros volvemos a lo que es el libro de Lucas, esta historia del capítulo 15, historia del hijo pródigo, podemos ver que continúa la parte de lo que es la decisión del que se quiere alejar y la intención de Dios de restaurarte. Y sigue diciendo la palabra que se presentó pues un momento difícil. A veces tomamos decisiones sin importar y desconociendo lo que se puede presentar después. Tú tomas una decisión de alejarte de Dios, de ignorar a Dios sin saber lo que puede pasar en el futuro. El futuro es incierto, y más aún si tú estás fuera del Señor. El futuro tú no lo conoces, tú no sabes lo que puede venir en el futuro. No sé cómo tanta gente se da el lujo de rechazar el llamado de Dios, de rechazar a Jesucristo. El futuro es incierto. Este joven de la historia del hijo pródigo le pidió su parte a su padre y se fue a una provincia lejana y malgastó allí lo que había tomado de su heredad. ¿Y qué dice la palabra? Se le acabó el dinero y una gran hambruna en todo el país los azotó y comenzó a morirse de hambre. En el momento de él malgastar lo que tenía, llegó la hambruna en aquella ciudad. Él no sabía, no tenía la menor idea de lo que se iba a presentar. Él no sabía que iba a venir una hambruna y lo iba a encontrar sin un chele, porque ya había malgastado todo. ¿Qué representa él malgastar todo lo que tiene en el mundo luego de salir del reinado de su padre, de la casa de su padre? La inestabilidad que representa el mundo. La descomposición que representa el mundo. El mundo es inestabilidad, el mundo es desorden, el mundo es descomposición social, moral, personal, familiar. Allí lo malgastó porque él decidió irse de la casa de su padre, que representa alejarte del camino de Dios, a esta provincia lejana que representa el mundo. Malgastó todo, porque cuando usted cae al mundo y te separas del camino de Dios, esto representa descomposición, locura, inestabilidad. Él estaba bien comiendo en la mesa de su padre, pero decidió irse al mundo. Pero usted no sabe lo que se puede presentar. Vino una gran hambruna. Vino una gran dificultad. ¿Cuánta hambruna no hay ahora mismo en el mundo? ¿Cuánta violencia?
cuánta hambre, cuánta descomposición. La palabra dice que la creación gime a una como mujer con dolor de parto. Y es el Señor que lo ha sometido a esto, para luego rescatarte y salvarte de ese momento de descomposición que experimenta el mundo, y tú vengas al camino del Señor para que puedas vivir en paz con Él. Claro que sí. Hay gran descomposición en el mundo. Hasta los ricos lloran. Hasta los ricos lloran. Y todavía es el tiempo que el Señor ha dejado habilitado para que tú vengas a Él, para que entres al reposo que es hoy, dice la palabra en Hebreos capítulo 4. Ese reposo es hoy. Esa tranquilidad es hoy. Esa paz es hoy en Cristo Jesús, Señor nuestro, no en el mundo. El mundo trae hambruna. El mundo representa descomposición. El mundo representa ruina. Y este joven que quiso su parte e irse al mundo, hoy está en ruina. Hoy está en ruina. Y quiero compartir con todos ustedes los versículos que continúan. El versículo 15 del capítulo 15 del libro de Lucas. Dice la palabra: convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Aquel joven, después de estar comiendo en la mesa de su padre, en la mesa del rey, experimenta todo esto en el mundo y cae en ruinas. Y ahora le quiere pedir a un agricultor para que él le diera trabajo, y el agricultor le mandó a dar comida a los cerdos. ¿Ustedes saben lo que representa eso para los israelitas? ¿Ustedes saben lo que representan los cerdos, los puercos, para los israelitas? Y hoy este joven, que era parte de la casa real, lo contrata un agricultor para darle comida a los cerdos. Eso es el hombre y la mujer que está en el camino de Dios. Y luego decide irse al mundo y cae en ruinas en el mundo, y espiritualmente se descompone la persona. Y su estado posterior pasa a ser mucho más malo, difícil, peor que el estado anterior que tenía. De la mesa del rey a darle comida a los puercos. Eso es el que está en el Señor Jesucristo y decide irse al mundo. Peor aún. Peor aún. Porque dice la palabra que este joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas en sí, con las que alimentaba a los cerdos, le parecía buena comida para él. Lo veía como un banquete, pero nadie le dio nada. Ya él veía que las algarrobas que le daban de comer a los cerdos, para él eran un banquete, pero nadie le daba nada. Todo el mundo lo abandonó. Eso se vive en el mundo. Todo el mundo lo abandonó. El mundo da decepción, traición, desaliento. Nadie le hizo caso. Quizá cuando él tenía todo su dinero de la heredad, que llegó a malgastar todo, quizá todo le hacían el coro. Ahora nadie le daba nada, ni de las algarrobas de echar a los cerdos. Nadie le daba nada. Todo el mundo lo abandonó. Yo no sé si usted se ha sentido abandonado en este mundo creyendo en gente. Abandonado estaba. Ya él veía un banquete todo esto, señores. Las algarrobas de los cerdos. Un muchacho que estaba en la casa real con su padre. Todo eso se vive. Eso es el mundo. Esta descomposición la representa el mundo. Esta descomposición, nadie le daba nada. Cuando finalmente entró en razón,
Gracias a Dios que le dio tiempo a entrar en razón. Se dijo a sí mismo, se autoevaluó y dijo, pero ven acá, ¿y en qué yo estoy? Ojalá usted tener esa oportunidad hoy en día. De haber tomado una mala decisión, alejarte del camino del Señor, descarriarte. Y tú tener tiempo, tener la oportunidad de decir, wow, pero ven acá, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Como este joven, que entró en razón y se dijo a sí mismo, pero ¿en qué yo estoy, Dios mío? Me he dejado engañar del enemigo. Y él mismo dijo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Hasta los jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y mira cómo yo estoy aquí muriéndome de hambre. ¿Fue usted que decidió irse al mundo? ¿Fue usted que decidió pues tomar su heredad? Ahora está viendo en realidad cómo se descompone tu vida, cómo te traicionó todo el mundo. Sin embargo, Dios está ahí. Pero gracias a Dios que tuvo la capacidad de él entrar en razón, autoevaluarse. Ojalá usted tenga la oportunidad, tanto el descarriado o descarriada que se separó del Señor, levantarte, evaluar tu vida, tu condición, y tengas la oportunidad que tienes hoy de volver a los pies del Señor, de volver a la casa del Rey, de volver a tu lugar de origen, al que te pertenece. Al que te pertenece. Volver a tu lugar, que el Señor lo tiene ahí para ti. Usted que no ha venido a los pies del Señor pueda evaluar tu condición, evaluar tu vida, llegar a la conclusión de que el mundo no te ha dado nada, de que la parranda no te ha dado nada, de que la fornicación, el adulterio nada te ha dado, de que las fiestas, tanto navideñas como de carnaval, como de día de San Valentín, lo que sea, no te ha dado nada, mucho menos las patronales. El mundo no te va a dar nada, el mundo te da perdición. Ojalá puedas tú tener la oportunidad que tuvo este joven de entrar en sí. Son los valientes los que tienen esta oportunidad, esta valentía de entrar en sí y autoevaluarse, ver cómo vivían en una ocasión y cómo hoy viven. Ojalá tú te levantes como este joven, entrar en razón y decir tú mismo, wow, pero yo tengo que despertar. Todavía las puertas de las misericordias de Dios están abiertas. Todavía ese reposo está hábil. Y recuerde lo que estuvimos leyendo con relación al reposo. Todavía hay un día de reposo, que es hoy. Todavía hay una oportunidad de descanso, de volver, que es hoy. No hay más. El escritor de Hebreos está relatando lo que es la oportunidad que usted tiene de entrar al reposo, en el único que queda hábil, el de hoy. El pueblo de Israel en los tiempos de Noé pecó, murieron. En los tiempos de Moisés se rebelaron contra Dios, murieron. El Señor en realidad pone de referencia lo que es Josué, Moisés, y habilita otro tiempo de descanso, que no es el sábado, es hoy. Y dice en el capítulo 4 del libro de Hebreos, dice la palabra, todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Está vigente. Usted tiene esa oportunidad todavía. Está abierta la puerta. Todavía está vigente ese descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Refiriéndose a la responsabilidad que tiene todo líder en la iglesia de que se aproveche esa oportunidad de descanso que está abierta todavía para que entren. Bendito Dios. Y sigue diciendo, pues esta buena noticia del descanso de Dios, el que Él ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Cuando dice a ellos, dice a aquellos que perdían la oportunidad en aquel entonces. Se nos anunció a nosotros también. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso.
En cuanto en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, dice el Señor, refiriéndose a aquellos que rechazaron el descanso de Dios. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso porque rechazaron a Dios. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces, Dios fijó un día para otro tiempo, otra oportunidad para entrar en ese descanso. ¿Cuál? Ese tiempo es hoy. En el momento aceptable te oí y en el día de salvación te salvé, dice el Señor. Hoy es el momento aceptable, hoy es el día de salvación. Miren la condición que presenta la palabra de aquellos que rechazan al Señor y se encuentran con una realidad en el mundo. Este joven se paró y dijo, entró en razón. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Y aquí está la decisión más sabia que tomó este joven, que es la que usted debe tomar si usted se alejó del camino del Señor. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Después de él ser hijo, ahora quiere que su padre lo contrate como jornalero. Él entró en razón y dijo: volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como tu jornalero, ya no como hijo. La confesión de arrepentimiento de aquel descarriado cuando debe venir a Cristo. La encontramos aquí y la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 18 y 19. Este volvió y prefirió ser lo que es jornalero y volver a casa del Padre. Él sabe que como jornalero en la casa del Padre, en la casa de Dios, es superior a la mayor posición que puedas tener en el mundo. Jesucristo en una ocasión dijo que desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Juan el Bautista no hay uno más grande como Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande y más importante que Juan. Eso dijo. Qué importante, de verdad que sí. Qué importante. Él volvió. Regresó a casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Asimismo el Señor te recibe, te rescata. Mi hijo que estaba muerto, ahora vive. El descarriado, aunque camine en las calles, aunque usted le vea, es carne y espíritu, pero está muerto. El que está fuera de Dios, aunque usted vea que respire y aún se goza en el mundo, está muerto. Me refiero a la muerte espiritual.
En Cristo Jesús estás vivo. El Padre dijo, vamos rápido, busquen la mejor túnica, preparen el ternero que hemos engordado, tráiganme el anillo y preparemos banquete, porque mi hijo, que estaba muerto, ahora... Querido amigo, querido amiga, descarriado, descarriada, recuerda, el que está en el mundo sin Cristo está muerto. El que viene a Cristo vive. Vive. El cristiano que de corazón ha entregado su vida a Cristo nace 2 veces y muere una sola vez. Nace del vientre de su madre y luego nace en Cristo como nueva criatura, de acuerdo a lo que establece 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Nace 2 veces el que está en Cristo, del vientre de su madre y el nacimiento espiritual cuando viene el camino del Señor. Muere una sola vez, cuando va a la tumba. El que está sin Cristo nace una sola vez y muere 2 veces. Es inverso. Nace del vientre de su madre y muere físicamente cuando va a la tumba. Y si murió sin Cristo, muere espiritualmente en lo que es muerte eterna. O sea, nació una vez y murió 2 veces. En Cristo Jesús, usted nace 2 veces y muere una sola vez. Porque el que está en Cristo Jesús no verá muerte eterna, dice la palabra. Amén. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía, por escucharnos en los lugares en donde están. Gracias, de verdad que sí, a todos los que nos están siguiendo en la red social Facebook. Este mensaje será editado y luego será compartido, retransmitido, para que ustedes tengan la oportunidad de compartirlo. Este mensaje también estaremos proyectándolo en Atlántica Visión, Canal 3 de Telecable Sánchez. El canal local, el Canal 3 de Telecable Sánchez, aquí en Sánchez. Son de los proyectos que llevamos a cabo el Ministerio Alianza Evangelística Comunitaria Alecón. Nos congregamos en la calle Libertad, próximo a la funeraria